Muy buenos días, que el Señor Jesús les siga bendiciendo hoy en esta mañana a usted y a toda su familia. Ah, Deseo y oro que se encuentren bien, de salud todos, y vamos a seguir compartiendo un poco la palabra de Dios con ustedes. Y esta mañana vamos a compartir un tema muy importante. En sí toda la palabra de Dios es de grande importancia, porque Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no iban a pasar. Entonces todo lo que Jesús habló desde el Antiguo Testamento y cuando vino también en su cuerpo de carne, todo, todo tiene cumplimiento y todo se va a cumplir. Este, Algunas veces yo me quedo sorprendido, hermanos, cómo es que ah, los predicadores que predicamos el Evangelio, cómo algunas veces no les hablamos al pueblo de Dios, al pueblo que ya ha aceptado a Jesucristo y pues a toda la humanidad de, de, de las cosas que vienen a este mundo. Entonces, en esta mañana voy a compartir así nomás un poco rápido para no tomar mucho tiempo. Vamos a ir a Génesis capítulo 18. Aquí yo saqué unas escrituras que voy a compartir con ustedes. Y las tengo. Entonces vamos a compartir, yo voy a estar leyendo Génesis capítulo 18, y aquí se aparecen tres ángeles. Estaba Abraham a la puerta de su casa y se aparecen tres ángeles. Entonces estos ángeles, cuando Abraham los mira, se levanta y dice: no pasen de mi casa y entren para comer algo. Entonces Sara les prepara unos panes ahí y le pregunta: ¿dónde está Sara, tu mujer? Dice: ahí atrás de la puerta. Sara estaba escuchando. Pero fíjese, le dicen, voy a leer porque ya lo compartí. Capítulo 18, verso 10. En el nombre de Jesús siempre se lee la palabra en ese nombre precioso. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta detrás de la tienda que estaba detrás de él. Aquí tengo mi Biblia, hermanos, para compartir con ustedes. Siempre uso la palabra de Dios. Yo no acostumbro a usar las tablets esas. Después les voy a compartir algo tocante a eso, pero es siempre la palabra viva, el pan sin levadura en tu mano y en tu corazón, tu boca. Sigue diciendo: y los varones se levantaron. Ok. Y voy a leer 18, 16. Y los varones se levantaron y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí que guarden el camino de Dios. Verso 20. Entonces Dios le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dice el 22: y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Entonces van caminando y Dios le dice, uno de esos tres ángeles era Dios, y le dice Dios a Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjese, dice la escritura, la palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin que antes, en Amos capítulo 3 verso 7, dice que Dios no hará nada sin que antes nos lo revele lo que Él va a hacer a sus santos los profetas. Entonces Dios nos manda y nos dice las cosas para que nosotros las compartamos al pueblo. Dios no va a hacer nada, pero antes de hacer algo,
advierte al pueblo, a su pueblo, para que el pueblo se meta en el refugio. Entonces le dice Dios a Abraham, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces dice que dos ángeles se apartan. Dice ahí en el verso 18, 22, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Dios. Ahora brincamos al capítulo 19, verso 1. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde y estaba sentado a la puerta y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, así como estaba Abraham también acá en Mamre. Y Lot se levantó y lo recibió y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengan a mi casa. O sea, quería que entraran a su casa para recibirlos bien. Era un mandato de Dios que siempre trataran bien al extranjero. Entonces era lo que hacían. El verso 3. Mas él prefirió con ellos mucho y fueron con él. Entonces entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Igual lo hizo Abraham allá. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma y todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra para que los conozcamos significa que ellos querían tener relaciones sexuales con ellos, ¿okay? Con esos varones, los hombres, dicen. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagas tal maldad. O sea, esas cosas son cosas que cosas que a Dios reprueba totalmente, cuando el hombre se mete hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces aquí prefiere Lot decirles, yo tengo dos hijas, hagan con ellas pero no hagan esas cosas. O sea, fíjense hasta dónde llega un siervo de Dios, detestar eso. Prefirió él sacar a sus hijas, pues son mujeres, hombres, dice, pero eso no lo hagan. Y dice ahí, dice el verso 8, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, y se las sacaré fuera y haré de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos hombres no les hagas nada. Verso 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta, y los hombres que estaban a la puerta de la casa y los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, hasta el mayor, de manera que no se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, los ángeles, los varones, le dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más yernos, tus hijos o tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad? Sácalos de este lugar. Esa es la palabra que vamos a estar usando, sácalos de este lugar. Dice, sácalos de este lugar porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto, dice, Dios nos ha enviado para destruirlo. Dice, Dios siempre ha trabajado con ángeles. Y dice, Dios manda a los ángeles para que destruyan esa ciudad. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos y salid de este lugar, porque Dios va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. El evangelio no, la palabra de Dios no es de burla. No es de burla, la palabra de Dios es seria. Cuando Sara estaba atrás de la tienda se rió, y Dios le dijo, ¿por qué se rió Sara, tu mujer? Y ella dijo, no me reí. Y Dios le dijo, ¿te has reído? Y Dios, ¿cómo vamos a llevarle la contra a Dios? Cuando Dios, ¿qué se le puede ocultar a Dios?
Entonces se pareció como que se burlaban estas gentes, y al rayar el alba los ángeles daba prisa a Lot diciendo: Lot, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios iba a castigar toda la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asiaron su mano de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, y sacaron según la misericordia para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Fíjense, todavía los sacaron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Verso 17, capítulo 19, verso 17. Y cuando los hombres llegaron, hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, escapa por tu vida. Ahora, nosotros estamos, cuando Dios se le aparece a Abraham, aquí en Encinar de Mamre, Dios le llega con 2 mensajes. Un mensaje era de grande bendición, era de que Sara iba a concebir un hijo a su tiempo. Esa era una bendición. Pero el otro mensaje era un mensaje de juicio contra Sodoma y contra Gomorra. Ahora, estas 2 ciudades, fíjese, su depravación era tan grande que se convirtieron en símbolo de pecado y del juicio de Dios. Sodoma era una ciudad depravada sexualmente, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y sabe, era tan grande, se convirtieron en un símbolo de pecado y del juicio de Dios, y tanto que Dios mismo le dice que pone como ejemplo, dice en Mateo 24, 37 al 39, dice: mas como en los días de Noé y en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé 120 años les predicó la palabra de Dios, que iba a venir una destrucción. Nunca quisieron ni entraron al arca hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, en los tiempos de Lot, esta gente tampoco quiso. Dice en Pedro, dice que en segunda de Pedro 2, capítulo 2, del 6 al 8, dice que Lot afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los malvados. A Lot llegó hasta Sodoma, y allí hizo sus tiendas, todos sus negocios, pero Lot les hablaba de Dios, porque dice que Lot era un pregonero de justicia. Dios les hablaba de Dios, pero ¿sabe lo que hicieron esta gente con la palabra de Dios? Esta gente se burló de la palabra de Dios, igual que en los tiempos de Noé. Dice que en los tiempos de Noé compraban, vendían, y no era, el problema no era de que compraran, vendieran y se casaran y se daban en casamiento. Eso no, el problema fue que se burlaron del evangelio y no le prestaron atención. En los tiempos de Lot también dice que se burlaron, les parecía como que se burlaba, dice. Entonces Dios siempre no va a hacer nada sin primero nos avisa, y luego viene la destrucción. Ahora vamos a estar hablando, porque hoy en este día, hermano, nosotros estamos viviendo el evangelio, hemos entrado al evangelio, y nosotros necesitamos ponerle mucha atención al mensaje de que nuestro Señor Jesucristo nos está predicando y nos ha predicado, porque la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios se está cumpliendo. Hoy en día estoy yo mirando que
están pasando estas cosas del coronavirus y todo. Esto, hermano, amigos, esto no es algo que está pasando en Estados Unidos nada más. Esto no es algo que está pasando en Colombia. No es algo que está pasando en México. Esto está pasando en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, los cristianos que Dios nos ha abierto los ojos para entender y ver y creer su palabra, nosotros tenemos que mirar la palabra y decir, estas son profecías cumplidas por el Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted como predicador en su iglesia? ¿Quedarse callado de estas cosas? O decir, hermano, no hombre, hermano, ¿sabe? Hermanos, va a pasar todo esto, no se preocupe, mira, Dios siempre... Hermano, nosotros tenemos que advertirle al pueblo que ya... qué fue lo que dijeron los ángeles? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Cómo va a estar nuestra vida? ¿Va a estar de la misma manera ignorando la palabra de Dios? ¿El pueblo de Dios ignorando la palabra de Dios? Ya sácalos de ahí. Dejar de estar allí. Tenemos que salir. ¿Salir a dónde, hermano? Salir a la palabra, o sea, al evangelio. Ya ponernos en esa cubierta de nuestro Señor Jesucristo y no estar participando de cosas que no son correctas, o sea, cosas que Dios te dice no son de gran importancia. No estoy diciendo, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios esté participando de estas depravaciones sexuales. No, estoy hablando de que el pueblo de Dios muchas veces se entretiene en cosas que el enemigo lo está llevando a una, por decir, a una prosperidad, y tengo esto, y tengo aquello, y tengo esto, y de repente ahí se van. Y todas las cosas, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ya salir y ponernos en ese refugio de nuestro Señor Jesucristo, poner atención a lo que Jesús nos está diciendo. Ahora, todas estas cosas son muchas veces nosotros las tomamos por cualquier cosa, pero son juicios de Dios que han venido, son juicios que vienen. Dijo el Señor que se iban a levantar. En Mateo 24 habrá terremotos, pestes en diferentes lugares, y es lo que nosotros todos estamos viendo. Ahora, si nosotros nos vamos a la historia para atrás, nosotros miramos que Dios ha traído ciertos juicios. Por decir, en México, cuando hubo aquel grande terremoto en la Ciudad de México, una ciudad entregada totalmente a la idolatría, hermanos, y Dios se cansa de eso y trae un juicio, envía un juicio para que la gente se despierte y vengan a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó también en los tiempos? Nosotros miramos por decir, aquí en Estados Unidos, las Torres Gemelas, como en el 2001, cómo pegaron y cómo la gente toda atemorizada, y Dios trae cosas, pero para que el hombre no venga a la palabra de Dios. O sea, Él no las trae, las permite, porque el hombre no quiere venir a su presencia, a Cristo. Entonces, Dios permite ciertas cosas, pero para que el hombre entre ya al refugio de Cristo. Nosotros nos acordamos también de, aquí en el juicio en este país, lamentablemente, que está nuestra familia, nuestros hijos, cómo han negado, se han burlado del evangelio. Dice que la palabra, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los que gobiernan muchas veces nuestro país son gente que no son cristianos, ¿sí? Y han sacado a la oración de las escuelas, han metido a las escuelas cosas
cosas horribles, ¿sí? Cosas que cosas que Dios no reprueba, ¿sí? Cosas que como a las niñas les enseñan cómo, no, cosas grandes, o sea, cosas feas, ¿sí? Que ya no te metas y el niño quiere estar, que él decida su sexo, son de tonterías, ¿sí? Entonces, todo eso trae juicio, hermanos, trae juicio. Dios está harto. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios las destruyó y se convirtieron en símbolo de pecado y del juicio de Dios. ¿Qué está pasando con nuestro país, nuestro planeta? O sea, el planeta Tierra. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Siguiendo el mundo o siguiendo a Cristo? Usted va a tomar una decisión, ¿sí? En Tailandia, ¿qué pasó en Tailandia? O sea, del tsunami. ¿Cómo vino y se los llevó a todos? ¿Y qué era ahí en Tailandia? Si usted mira la historia, todo eso era puro centro de comercio de niños, de prostitución, y tenían a los volcanes por dioses y tantas cosas. Llegó el Evangelio, ahí llegó el Evangelio, ¿y qué pasa? Se burlaron del Evangelio. ¿Qué pasó también en New Orleans? Cuando el Katrina, el huracán. Gentes ahí en New Orleans, que es como Las Vegas, haciendo apuestas de miles y miles, y el día siguiente no tenían ni para tomar un galón de agua, una comida. Vino el juicio. En New Orleans iban a presentar quién sabe cuántos homosexuales. Fíjense, y Dios todavía tuvo misericordia porque pasó eso primero. Esos son juicios de Dios. Pero el hombre no mira, cuando no las quiere ver, no las mira. Muchas veces lo mira, pero el mismo sistema del mundo los lleva para otra cosa y ya se olvidan, ya no pasó nada. Y siguen la misma rutina, la misma vida. Entran a la palabra de Dios, pero no permanecen en la palabra de Dios. Se salen. Entonces nosotros tenemos que permanecer. Jesús les dijo claramente a los discípulos que habían creído en Él, les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Libres de tantas cosas que vienen a este mundo, de tantas cosas que el hombre quiere, desea y todo, y cosas que no son necesarias, las hace necesarias. Y nosotros tenemos que ser libres de esas cosas. Pero la única libertad para nosotros poder salir de eso es vivir el Evangelio, Jesús. Si nosotros no estamos viviendo el Evangelio, va a ser bien imposible que nosotros salgamos de ahí. Y los ángeles le dijeron, salte de este lugar. Usted sabe que Lot tenía riquezas bastantes. Imagínese para que los ángeles le dijeran, deja todo y no mires atrás de ti. Huye, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y salió. Y le voy a decir por qué. Porque Lot no tenía su corazón en esas cosas. Tenga mucho cuidado, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón, ¿sí? Pero Lot, fíjese, Lot no tenía su corazón en las riquezas, pero hubo la mujer sí, la esposa de Lot sí. Yo no sé, si nosotros tenemos nuestra esposa, nosotros tenemos que explicarle esto a nuestra esposa. Usted en su casa, usted puede tener sus cosas, puede tener su casa, sus muebles y todo, pero todo es de Dios, ¿sí? Entonces cuando usted lo puede tener, pero no en su corazón, o sea, nomás téngalo, pero tenga cuidado que cuando en la venida de Cristo su corazón no esté lleno de glonoterías y de los afanes de este mundo, El mundo se afana en tener, y nosotros nos afanamos en tener, pero la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, ¿qué pasó? Ahí en New Orleans, ¿ok? Llegó el Evangelio, ¿y qué fue lo que pasó con ellos? Se burlaron del Evangelio.
Fíjese, en Génesis capítulo 19, ahí mismo, fíjese lo que dice, aquí lo tengo yo. Génesis capítulo 19 y el verso 12. Dice, y le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Sácalos, yernos, dice, y le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más yernos, tus hijas, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Vamos a destruir este lugar. Fíjese, hermano, vamos a destruir este lugar. ¿Usted cree que la palabra de Dios, usted cree que Jesús, vamos a hablar como hijo o hija de Dios? ¿Usted piensa que Jesús vino a decir cosas equivocadas? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 2 de Pedro capítulo 3 del 1 al 11, usted luego lo mira, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán, dice, y los elementos, la tierra, todo lo que se mira, toda esta tierra, dice, va a ser destruido. Dice, según algunos la tienen por tardanza, pero Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos tienen por tardanza esto. No va a pasar, dice, no va a pasar nada. Pero si Jesús lo dijo, tiene. Entonces, pero antes de que suceda, Dios primero va a levantar a su pueblo. Pero Dios le está diciendo, métete a mi refugio, porque Jesús no va a venir por aquellos que no lo están esperando. Dice, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Si no estamos esperando a Jesús, se va a quedar la persona aquí. ¿Cómo lo podemos nosotros estar esperando al Señor Jesús? Imagínense, aquella ocasión escuché un mensaje de que esta muchachita se había enamorado de una persona y el hombre se fue a colectar dinero, a trabajar, y le dijo a la mujercita, le dijo, de pueblo, le dijo, prepárate porque voy a venir y me voy a casar contigo, te voy a llevar. Y ella preparó, hizo su vestido y todo, y empezó a esperar a su amado. Y él pasó un año, no venía, y se empezaban a burlar de ella, diciéndole, no va a venir, hombre, tú crees que va a venir, nomás te lavó la mente. Y ella no hacía caso, ella seguía haciendo su vestido y se lo medía, y pues acuérdense que en ese tiempo no había la comunicación de teléfonos ni nada, él nomás se fue y ella por fe estaba esperando a su amado. Pasó un año y medio y se seguían burlando de ella. De repente ella miraba por la ventana cuando venía, hasta que un día apareció. ¿Sabe cómo salió ella? Salió brincando de esa casa, nomás se abrió la puerta y corrió a los brazos de su amado y dijo, vengo por ti, vámonos. Qué bonito cuando nosotros estamos esperando a nuestro amado Jesucristo de tal manera. Así es, hermanos. Entonces, allí en Babilonia, vamos a ver un poco, Babilonia aparece en el principio la Torre de Babel. En Babilonia, cuando Nabucodonosor formó no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué y Apocalipsis, pero en Apocalipsis es destruida la gran Babilonia. Entonces, Babilonia significa confusión.
allá fue donde Dios confundió las lenguas. El primer hombre, dice, que hizo la gran Babilonia, la torre de Babel. ¿Qué dijeron ellos? Vamos y hagamos un nombre. Vamos y hagamos un nombre. ¿Okay? ¿Qué fue lo qué fue lo que ellos dijeron? Vamos y hagamos un nombre. Vamos a ser independientes nosotros. Y cuando el hombre se hace independiente, que no depende de Dios, es el peor error. ¿Sabe? Ya cayó en una confusión. Babilonia significa confusión. Babel significa confusión. Dios confundió las lenguas. Estaban todos juntos. Hubo confusión. Y todavía sigue la persona en esta confusión. ¿Por qué? Porque están sin la palabra de Cristo. Muchas veces la persona entrega su vida a Jesús, yo entregué mi vida a Cristo, yo también me bauticé, pero viven su misma vida y ¿sabe qué? Están confundidos, porque no están siendo guiados por la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos ser guiados día con la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a dejar que la palabra de Dios nos guíe si nosotros no leemos la palabra de Dios? Entonces es imposible, ¿verdad? Entonces, Babel significa confusión. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios paró eso. ¿Qué fue lo que pasó acá en las torres en Babilonia? ¿Qué fue lo que pasó con el hijo de Nabucodonosor? Mandó traer los vasos del templo que habían traído de Jerusalén y empezaron a beber vino con todas las mujeres ahí. ¿Y qué fue lo que salió? Vino el juicio de Dios inmediatamente y fue muerto esa persona. ¿Por qué? Porque se burlaron del evangelio. Dice la palabra de Dios que ahí había un hombre, porque vino la reina y le dijo: rey, para siempre vive, pero no sabía que esa noche ya iba a morir. Le dijo: en tu reino hay un hombre. Fíjese, ese era David. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de Dios. ¿Y sabe dónde lo tenían? En nada. En nada. Esa noche nunca esperaron nunca esperaron Babilonia, que el juicio de Dios viniera. Murió ese rey y entraron los persas y destruyó todo Babilonia. ¿Ok? Entonces, la persona no espera que el juicio de Dios viene, pero el juicio de Dios cuando viene, viene. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios? Entrar en el refugio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, siempre Dios, hermano, en la escritura siempre dijo: salid de ahí, pueblo mío. Si vamos a Jeremías 51, 8, 9, le está diciendo, porque el pueblo estaba en Babilonia, le dijo: sal de ahí, pueblo mío. Nosotros ahorita estamos en esta grande confusión, en este mundo, en esta Babilonia, y Dios le dice a su pueblo: tú no puedes estar ahí, salte de ahí, salte de ahí. Y el pueblo aferrado a estar entrando a la corriente de este mundo: salte de ahí, porque Dios va a destruir este lugar. Dios va a destruir todo esto, hermanos. Muchas veces decimos: Dios es amor. Ese es un lado. Pero Dios es fuego consumidor. Fíjese lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Fíjese lo que le pasó. Estamos viviendo estos tiempos. Esto que está viniendo al país no es un juego.